del año 97, en una rueda de prensa que ayer salió una foto en el Hotel El Conde, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, dijimos, vamos a elecciones. Nuestro candidato, el comandante Chávez, eso comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y ya cuando amaneció el año 98, era imparable la victoria de este comandante de acero que ha sido y será por siempre nuestro padre y nuestro maestro. Él decía de manera permanente cuando hablaba de usted, decía Nicolás, y contaba la experiencia suya de ser una persona del trabajo sindical y un autobusero. En muchas ocasiones se refirió a usted así. Hoy lo vimos llegar a la inscripción al Consejo Nacional Electoral justamente manejando a un autobús, pero eso es bastante despreciado por la oposición venezolana. Se burlan de usted por autobusero. Bueno, en general, las oligarquías siempre se han burlado porque desprecian al trabajador, a la trabajadora, al hombre humilde. Siempre ha sido así. Y el comandante Chávez fue víctima de la campaña más infame que se ha hecho contra un ser humano, contra un líder, precisamente por haberse atrevido a ser el redentor de los humildes, de los pobres, por haber creído en los humildes. El solo hecho de que él haya creído en nosotros es una expresión de eso. ¿Ves? ¿Cómo tú te puedes explicar que él haya formado y educado toda una generación de hombres de a pie, de mujeres de a pie de la calle, soldados, civiles, obreros, y nos haya entregado la conducción colectiva de una patria? ¿Cómo tú te puedes explicar eso? Su confianza absoluta, absoluta en los valores de los humildes, porque además nos formó y nos dio un rumbo. Hay un chiste por ahí, y yo lo dije hoy, pero surgió en las redes, que dice, le dice a la oligarquía, no, le debe doler mucho a la oligarquía, pero es un chiste al final. Ellos pusieron el autobús, nosotros pusimos el chofer y además pusimos la ruta y el rumbo. Vamos rumbo al socialismo, con las paradas que sean necesarias para desarrollar la economía, la sociedad, la cultura, la educación y para tener un pueblo poderoso, poderoso, unido y una sociedad en paz. A propósito de pueblo, ¿usted se alcanzó a imaginar en el momento en que está dando al mundo la noticia del fallecimiento del presidente Hugo Chávez que iba a pasar lo que está pasando en Venezuela? Sí, yo lo sentí. Elías Agua es como un testigo directo, estaba ahí al lado. Yo no sé si ustedes puedan revisar sus propios videos y se escuchará allí. Pero cuando yo di el peor momento de esa noticia, se escuchó un grito, un clamor, que yo solo lo recuerdo, ese ruido como de un grito, de un clamor, como de un llanto colectivo. Solo lo recuerdo en mi memoria, en cómo se escuchaba Caracas el 27 y 28 de febrero del 89. Era un ruido como que no se quitaba, de los gritos de los pobres en la calle, de los lamentos de los pobres que le mataban a sus familiares, pero era un ruido permanente. Sobre el hospital militar cayó como una nube, leve, y una lluviecita, agua bendita, para ver si podía calmar el ardimiento que empezaba a surgir. Y nosotros estábamos seguros que nuestro pueblo no iba a abandonar jamás a Chávez. Bueno, y en una circunstancia como esta, nuestro pueblo ha dado una demostración de firmeza hermosa, gigantesca. Y el mundo está admirado. Yo me pongo en las madrugadas a ver los canales de televisión y por internet me pongo a ver las páginas de los principales periódicos de América Latina, del Caribe, del mundo en general. Y el mundo está admirado siguiendo cómo ha surgido esta inmensa fuerza. Lo han llamado el Cristo de los pobres de la América Latina. Qué hermoso. Y lo han llamado páginas web, periódicos que no son precisamente de la izquierda, ¿no? Y eso sí nos ha sorprendido mucho. Aquí tuvimos, como tú sabes, 57 delegaciones y 36 jefes de gobierno y de Estado. Y ahorita nos sorprendimos porque ya hay algunos compañeros presidentes de América Latina que nos han llamado y van a acompañar al pueblo también en esta marcha de despedida de hasta siempre que el viernes vamos a hacer en horas de la mañana con el comandante Chávez desde la Academia Militar
hasta el Museo Histórico de la Revolución Bolivariana, su cuartel de la montaña. ¿Qué es lo que más le pide ese pueblo a Nicolás Maduro cuando está cerca de ellos, a los ministros del gobierno bolivariano? ¿Cuál diría usted es la principal demanda? Que no los abandonemos, que no los dejemos solos. Y a pesar de que uno le dice a ellos, al hombre, a la mujer humilde, que compartimos un abrazo, que lloramos juntos durante todas estas madrugadas, todos estos días, que nosotros somos soldados y discípulos de Hugo Chávez y que siempre estaremos al lado del pueblo porque somos pueblo. La gente tiene un sentimiento muy grande de que quedó sin padre, de orfandad, muy grande. Nosotros aspiramos, y por eso hoy le decíamos a nuestro Dios, le pedíamos fuerza, mucha fuerza, que nos dé fuerza, porque esto no es fácil, Patricia, echarse sobre el hombro todo el peso de una patria y todo el peso de una revolución. Esto no es fácil. Y nosotros le pedimos al pueblo apoyo también, pero que sepan que nosotros no vamos a dejar a ese pueblo nunca solo, jamás. Todo el proyecto del comandante Chávez, completo, sus grandes misiones, todos sus planes de desarrollo económico popular, de las comunas, de las micromisiones que él nos dejó listo para que la lancemos, todo el proyecto de la misión soldado para proteger a los soldados y oficiales, todos esos proyectos tienen los recursos garantizados para este año y para 6 años, y para que el pueblo no le falte educación, cultura, vivienda, alimentación, nada le va a faltar a nuestro pueblo. Usted se refirió hoy a temas estructurales que estuvieron en la campaña electoral que el presidente Chávez ganó el pasado 7 de octubre y que están presentes en la realidad venezolana. Yo quisiera preguntarle sobre algunos de ellos en particular, porque además aparecen de manera muy fuerte en las encuestas de opinión que se hacen en este país latinoamericano, y seguramente los usuarios y usuarias de Telesur en América Latina y el mundo lo ven también en los medios de comunicación, con tendencias, con intereses, etcétera, pero ahí están. El tema de la seguridad. ¿Cuál es la visión de futuro? Ese tema que se ha llamado de la seguridad o inseguridad, si uno le da la vuelta, puede calificarlo más exactamente. Es el tema, el fenómeno final. Su expresión final tiene una causa. Su expresión es la inseguridad. La expresión final de un largo fenómeno cultural, social, de todo tipo, es la criminalidad, el narcotráfico, el microtráfico, la muerte, la cultura de la muerte. Nosotros tenemos que entender completamente cómo se expresa ese fenómeno aquí en nuestra patria, en Venezuela. Y entenderlo en general en América Latina. Porque si tú te vas para cualquier ciudad, y no voy a nombrar ninguna, porque bueno, tengo que cuidar que pueda ser malinterpretado en un momento dado una expresión, pero si tú te vas para cualquier ciudad que ustedes conozcan en cualquiera de los países, encontrarán fenómenos parecidos y hasta peores. De cómo el narcotráfico se ha apoderado del poder político, del poder económico, de cómo controlan ahora los medios de comunicación, de cómo tienen candidatos presidenciales, gobernadores, alcaldes. En Venezuela no es así. No es así como fenómeno. Lo que sí es así es que una cultura de la violencia, de la muerte, repetida una y mil veces durante 40 años, sembró en la sociedad, en las juventudes, en la niñez, valores que ponen como los valores a seguir los liderazgos llamados negativos. ¿Cuál puede ser el resultado de un niño o de un joven educado a partir de las series televisivas, de las narconovelas y de todos los valores del consumismo, de la riqueza fácil? Si eso lo vinculas a la cultura de la droga, el resultado final tiene que ser la muerte, el culto a las armas, el culto a la pistola, a la 9 milímetros, al 38, junto a la droga. ¿Qué hemos planteado nosotros? Y viene en el programa de la patria. ¿Qué hemos planteado nosotros? Ponernos al frente. Yo, como presidente, que va a ser electo por el pueblo el 14 de abril, no tengas duda, Patricia, yo me voy a dedicar por entero, por lo menos estos 6 años que vienen, a jefaturar un plan de muy alto nivel
para ir a buscar dónde están las bandas criminales, para parar la fábrica de delincuentes, para sanear la sociedad y para tratar de dar un ejemplo. Como Venezuela ha dado ejemplo en muchas cosas, no somos un ejemplo, que logramos alfabetizar a 1,5 millones de personas en 1 año y medio. ¿Quién decía que eso era posible? No somos un ejemplo con el milagro que dice la FAO, las Naciones Unidas, de que Venezuela es el país que más ha hecho por la alimentación del pueblo y que 97% de las familias venezolanas comen las 3 comidas diarias. Eso es un milagro. No es un milagro que hayamos construido en menos de 2 años 380.000 viviendas para los pobres de la tierra. Nosotros vamos a lograr el milagro de acabar con las causas y con las expresiones de la criminalidad, el narcotráfico, la violencia, la muerte, los atracos, los secuestros. Lo vamos a lograr. Yo te lo juro aquí, Patricia, lo vamos a lograr porque nosotros venimos de allí. Yo vi como generaciones de muchachos de 15 años, de la misma edad, que jugaban béisbol con nosotros, que hacíamos teatro popular en los barrios, que hacíamos cineclub. De un día para otro cayeron a través de la marihuana y de las drogas duras, y de un día para otro lo vimos atracando y luego muerto. Unas cuantas decenas de jóvenes nosotros vimos morir en los 80, 90, sobre todo después del Caracazo. En Venezuela se disparó la locura de la criminalidad. Las causas están en el capitalismo, busquémoslas ahí, y la única cura que tiene la criminalidad es una sociedad más sana, con valores cristianos, con valores verdaderamente de respeto a la vida, de la convivencia, con valores que solo se pueden conseguir en el socialismo, no en el capitalismo consumista. Usted me ha dicho en esta entrevista que se van a mantener todas las misiones sociales, la gran misión también Vivienda Venezuela, sobre la cual hay gran expectativa en el país por la distribución que se ha hecho de una vivienda digna para cientos de venezolanos y de venezolanas, pero eso implica una gran cantidad de recursos. Los economistas hablan de gasto público. El gobierno bolivariano ha dicho que hace una importante inversión social. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo se va a construir la revolución económica? Yo te voy a explicar cómo yo fui entendiendo esta parte de la historia de nuestro comandante como gran constructor de las bases para la patria nueva. Yo fui canciller, tú lo sabes, primero diputado, dirigente político de las fuerzas de la revolución, dirigente sindical de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, y luego el presidente, como lo conté hoy, me llamó un día y me dijo: asume la Cancillería. Y yo viví con él 6 años, 3 meses inseparables, hablando todos los días, 4 o 5 veces al día, con su exigencia de jefe severo, pero dedicado fundamentalmente a la labor internacional. Sobre eso podemos hablar. Yo te puedo contar los detalles de cómo construimos UNASUR, cómo construimos la CELAC y la hicimos posible, ese milagro del sueño afictiónico del libertador Simón Bolívar. Toda América Latina y el Caribe unida, reunida en una sola comunidad. Yo te puedo contar cómo nacieron los proyectos del ALBA, del Sucre, del Banco del ALBA. Pero me dediqué a la vida internacional. Yo llevaba las cuentas y prácticamente el 70%, casi, del tiempo de mi jornada de trabajo lo vivía afuera. O un día en China, o un día en Buenos Aires, o un día en Managua, Nicaragua, o un día en La Habana, o un día en Brasil, o un día en Montevideo, en jornadas de trabajo, para traer tecnología para el desarrollo de la Gran Misión Vivienda, para traer capitales de inversión y desarrollo, para traer lo que hemos ratificado con Cuba, sus conocimientos científicos médicos y sus médicos, y ratificar todos los planes de atención de la salud. Así que yo me dediqué 6 años y 3 meses. Y el presidente hace un tiempo, 2 años más o menos, un poco menos, me empezó a pedir más. Y me nombró vicepresidente político de gobierno. Y me empezó a involucrar aún más en distintas tareas. Y comenzó ya, todo esto te lo cuento, para compartir con nuestro pueblo la propia experiencia